Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. En el horizonte de la historia del pueblo de Israel, una sombra se extendía sobre la tierra. Los días de la tribulación estaban cerca, y el mensaje de advertencia resonaba profundamente entre aquellos que permanecían atentos a la voz de Dios. En el corazón de Jerusalén, los líderes espirituales buscaban desesperadamente respuestas sobre el futuro, mientras las señales del tiempo se acumulaban como nubes de tormenta en el cielo. Al mismo tiempo, los seguidores del Mesías, aún aturdidos por la profundidad del sacrificio de Cristo, se reunían en oración ferviente, recordando las palabras del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Se alentaban mutuamente a mantenerse firmes en la fe, pues eran conscientes de que una figura oscura estaba por aparecer, el Anticristo, el engañador prometido que intentaría desviar a muchos de la verdad. Esa noche, mientras los vientos aullaban fuera de las viejas murallas, un grupo de discípulos se congregó en una habitación superior. Entre ellos estaba Pedro, con su pasión ferviente, Juan, con su amoroso discernimiento, y Santiago, quien siempre había sido un pilar de fe. Juntos, clamaban por revelación en medio de la angustia que se desarrollaba a su alrededor. De repente, un silencio sagrado cubrió la habitación y un estremecimiento recorrió la atmósfera, indicando que la presencia de Dios se encontraba entre ellos. Una luz deslumbrante llenó el lugar y, en el centro, una figura angelical apareció. Los hombres cayeron de rostro, temerosos ante la majestad de aquel mensajero del cielo. No temáis, dijo el ángel con voz como el murmullo de muchas aguas. He venido a traeros un mensaje de esperanza en tiempos oscuros. Escuchad, continuó, el Anticristo vendrá, y lo hará con astucia. Sed sabios, porque muchos serán engañados por sus seducciones. Él sirve a su propio interés y busca devorar a los incautos. No le seguiréis si permanecéis firmes en la verdad de las Escrituras. Recordad las palabras proféticas que fueron antes de vosotros: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Cada palabra resonaba en los corazones de los discípulos, como eco de advertencia divino. Se recordaron mutuamente la importancia de la oración constante y el discernimiento profundo. La armadura de Dios es vuestra defensa, dijo el ángel, vestíos de la verdad, de justicia, de paz y fe. En la oración, manteneos alerta. Como una corriente de fuego, la revelación del ángel llenó la sala. Pedro, con voz temblorosa, exclamó: ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señales podremos ver? Las señales estarán a vuestro alrededor. Habrá guerras, rumores de guerras, hambre y pestilencias. Estaréis afligidos, y muchos se apartarán de la fe. Sed valientes y manteneos firmes en la oración, porque la llegada de la esperanza no está lejos. Cuando todo parezca perdido, el Hijo del Hombre será revelado en toda su gloria, trayendo redención a los que creen. Los discípulos sintieron una mezcla de miedo y esperanza. La ominosa sombra del engaño se cernía sobre su futuro, pero la promesa de la gloria de Cristo resplandecía aún más brillante. Así, llenos de fe renovada, decidieron no dejarse abrumar por el temor, sino esforzarse en el amor al prójimo y en el cumplimiento de la gran comisión. Mientras el ángel se desvanecía, dejó un eco en sus corazones que nunca olvidarían. Estaba claro que el tiempo del Anticristo estaba marcado, pero también estaba claro el mensaje liberador: a lo que está por venir, no temáis, mi plan es mayor que cualquier sombra que se cierne sobre la tierra. Y así, cada uno de ellos se dedicó a estudiar fervorosamente las Escrituras, convencidos de que el Dios que había prometido restaurar a su pueblo cumpliría el pacto de esperanza que nunca fallaría. Sin embargo, una pregunta resonaba en sus corazones: ¿cuáles serían los caminos que Dios elegiría para enfrentar al Anticristo y cómo se manifestaría su gloria en medio de la adversidad, en la oscuridad que se aproximaba? El pueblo de Dios se iluminó en la fe, esperando con ansias la revelación del cumplimiento del plan divino que estaba por desatarse. Mientras los días pasaban,
La angustia en Jerusalén se intensificaba. Las noticias de conflictos en las naciones vecinas y el creciente descontento interno provocaban un clima de expectativa y ansiedad. Los discípulos continuaban incluidos en sus oraciones, persiguiendo la dirección de Dios. Cada oculta amenaza parecía multiplicarse a su alrededor, y, sin embargo, el recuerdo de la promesa del ángel siempre brillaba en sus corazones. Una tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, Pedro, lleno de fervor, propuso un encuentro más grande. Debemos convocar a todos nuestros hermanos, sugirió, para que juntos busquemos la dirección del Espíritu Santo y nos preparemos para enfrentar el tiempo que está por venir. Así fue como, tras hablar con los demás, se decidió hacer un llamado a todos los seguidores del camino. El día señalado llegó, y la habitación donde se reunían se llenó de fervientes creyentes. Juan tomó la delantera, instando a todos a unirse en oración. Es el poder de la unidad lo que nos sostendrá, afirmó, mientras las voces se unían en un clamor sincero, pidiendo la guía y protección de Dios. Mientras oraban, un viento suave sopló a través de la habitación. De repente, la atmósfera cambió, y un escalofrío de anticipación abrazó a los presentes. De nuevo, la luz resplandeciente se hizo visible, y el mismo ángel que había advertido a los discípulos antes apareció en medio de ellos. «Escuchad», exclamó, «Dios ha escuchado vuestras súplicas y ha enviado un mensaje de gran revelación. El tiempo está cerca, el anticristo está en movimiento, y su llegada será como un ladrón en la noche. Vigilad y orad, porque la trampa del engañador está tendida, usará maravillas y señales para desviar a los que buscan respuestas fuera de la verdad de Dios. No os dejéis llevar por sus promesas de paz, pues ese es el designio del enemigo», continuó el ángel, alzando su voz con firmeza. La seriedad de su mensaje llenó a todos de un temor reverente. Pero los que confían en el Altísimo permanecerán firmes. Recordad las palabras del profeta Isaías: «No temáis, porque yo estoy contigo, no desmayéis, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Isaías 41 horas y 10 minutos. ¿Estás preparados para el día de la prueba? No debéis temer, porque la victoria está asegurada en el Hijo de Dios. El suelo parecía vibrar bajo la intensidad de la revelación. Los corazones ardían con una mezcla de reverencia y valentía. Santiago, levantando su mano, dijo: «¿Qué debemos hacer ante la llegada de este enemigo? ¿Cómo podemos reconocerlo y proteger a nuestros hermanos? Llevad lo que recibisteis en vuestro interior. Tened cuidado y permaneced en oración». El ángel inmediatamente respondió: «Algunos de vosotros seréis llamados a confrontar al anticristo, mientras que otros serán enviados a buscar a los perdidos. Permaneced en la luz y en la verdad, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo». Así, cada uno de los presentes se sintió impulsado a comprometerse, llenos de un nuevo fuego espiritual. Tras el encuentro, se separaron en grupos pequeños para seguir orando, decididos a vivir en la verdad de las Escrituras y actuar como uno solo, fortaleciendo sus lazos y preparándose unos a otros. Mientras la noche caía sobre Jerusalén, un instante de calma se apoderó de ellos. Sabían que la adversidad se iría aproximando y que el destino de sus hermandades estaría a prueba, pero el eco de las promesas de Dios resonaba en sus corazones. Un nuevo amanecer traería consigo la última revelación, y así, la inquietud en sus almas se transformó en una inquebrantable fe. No obstante, al final de aquella reunión, una pregunta latente quedó en el aire: ¿cuál sería el verdadero propósito de Dios al permitir la llegada del anticristo? Entró en sus corazones el deseo de descubrir más, un misterio que parecía tener la clave de la victoria final frente a las fuerzas de la oscuridad. La noche se tornó profunda, y el murmullo de las oraciones se convirtió en un eco reverberante en el corazón de Jerusalén. Los discípulos, reunidos en sus pequeños grupos, se enfocaron en las palabras del ángel, buscando discernir el significado detrás de la advertencia divina. Pedro se dirigió a su grupo con una mirada decidida.
Ministros del Evangelio, hemos sido llamados a ser centinelas en esta ciudad. El tiempo de la espera ha llegado, y debemos estar preparados. Mientras rogaban, una inquietud llenaba el aire. Entre el grupo, María Magdalena, recordando su encuentro con el resucitado, respiró profundamente y afirmó: si nuestra fe es verdaderamente firme, entonces vemos que no estamos solos. La promesa de su presencia siempre se cumplirá. No hay oscuridad que pueda extinguir la luz que llevamos. Un murmullo de asentimiento siguió su declaración. La fuerza de la esperanza había sido un buen alimento para sus almas atribuladas. De repente, un sonido resonó. Un estruendo como el de un trueno cortó sus pensamientos. La habitación comenzó a temblar, y todos miraron hacia la entrada. A su alrededor, la luz creció en intensidad, y apareció nuevamente el ángel, su figura iluminada como el mismo sol, revestido de una gloria que los hacía postrarse. «Levantaos y escuchad», gritaron sus labios con un eco celestial. No solo el anticristo está en movimiento, también las fuerzas de los cielos están listas para actuar. He venido para revelar las armaduras de Dios que debéis vestir en este tiempo de prueba. Porque la guerra espiritual en las alturas ya ha comenzado. Palabras de poder emanaron del ángel, describiendo cómo permanecer firmes en la fe. Vestíos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Lo que se aproxima requerirá que mantengáis la fe, la verdad, y la justicia como vuestros estandartes. El enemigo jugará con la mente, angustiando los corazones y probando la lealtad de cada creyente. Cada sílaba del ángel parecía chispear en su interior. Él continuó: recuerden las palabras del salmista: en la angustia te invocaré, porque tú me responderás. Salmo 86:7. En el oscuro tiempo que se avecina, clamad a él y os dará respuestas. El temor no ha de hallar lugar en vosotros. Mientras el ángel proseguía, algunos de vosotros seréis llevados a dirigir a muchos hacia la luz, mientras que otros seréis enviados a ser portadores de esperanza entre las naciones sumidas en la desesperación. La obra redentora de Dios no será detenida. El tiempo de la cosecha será grande. La preocupación inicial se transformó en expectación divina. Entre lágrimas y sonrisas, los discípulos comprendieron que su llamado no era en vano. Un leve susurro de fe empezó a propagarse entre ellos: avanzaremos juntos, a pesar de la sombra del antagonista. Somos la luz del mundo, y la luz no cederá ante la oscuridad. Con el ángel a punto de partir, una pregunta resonó en el aire. ¿Y si el anticristo viene antes de que estemos preparados?, cuestionó Santiago. No solo estaréis preparados, respondió el ángel con voz firme, sino que llevaréis el estandarte de la victoria, porque al final, el propósito de Dios siempre prevalecerá. El anticristo no es el final de la historia, sino un precursor de su gloria revelada. Y así, mientras el ángel desaparecía en un fulgor de luz, una inquietante revelación se asentó en sus corazones. La culminación del plan de Dios se avecinaba. ¿Cuál sería el giro que transformaría la noche más oscura en la luz más brillante que esta humanidad jamás haya conocido? La respuesta habría de someterse a la revelación divina, y la búsqueda de esa verdad sería su misión en los días por venir. Un silencio reverente ocupó la habitación, como si el aire mismo se hubiera hecho denso con la presencia del Espíritu Santo. Los discípulos, con las manos entrelazadas y los rostros iluminados por la esperanza, esperaban el próximo paso en este camino lleno de incertidumbre. Pedro, con la mirada fija en el espacio donde el ángel había estado, habló con fervor: hermanos, no debemos dejar que el temor nos asedie. Estamos llamados a ser los heraldos de la buena nueva. Recuerden las palabras del Maestro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. María Magdalena, con su espíritu indomable, interrumpió suavemente: si hay un enemigo a las puertas, también hay un ejército celestial a nuestro alrededor. No estamos limitados a lo que nuestros ojos pueden ver.
En ese instante, un murmullo de asentimientos llenó la sala, y la unidad del grupo comenzó a fortalecerse ante la adversidad. Sin embargo, la inquietud no se desvanecía. En la esquina de la habitación, Juan, el discípulo amado, compartió su visión. El ángel nos dijo que la guerra en los cielos había comenzado. Seguramente hay algo más profundo en las palabras que escuchamos. Debemos escudriñar las Escrituras y orar para entender el mensaje completo que el Señor nos ha revelado. La atmósfera se tornó densa de oración. Cada uno de ellos, en voz alta y en sus corazones, clamaban al Altísimo, buscando claridad en estos tiempos oscuros. Era un clamor por guía divina, por protección y por sabiduría. Las horas transcurrieron mientras sus voces se entrelazaban, formando un canto de adoración y súplica. De repente, un viento inesperado sopló a través del salón, como si la misma presencia de Dios se manifestara en la unidad de su fe. Con renovado vigor, los discípulos comenzaron a discutir el significado de las palabras del ángel. Algunos de nosotros guiamos a muchos, repitió Simón. ¿Qué significa eso en la práctica? La mirada de Pedro se iluminó. Quizás, hermanos, esto no se trata solo de nosotros. Quiero recordarles el pasaje que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, muchos se levantarán, Daniel 12:2. La dimensión de nuestra misión puede atravesar generaciones. La revelación de Pedro resonó en sus corazones. Lo que habían tomado como una preocupación inminente se transformó en un llamado a la acción. Preparémonos entonces, afirmó María con determinación, para ser portadores del mensaje de la salvación, incluso ante la oposición. Mientras se manifestaba esta convicción, el cielo parecía responder. Un rayo de luz atravesó el techo y se centró en el lugar donde estaban. Una voz profunda resonó, no temáis, porque yo estoy con vosotros. He aquí, estoy a punto de hacer algo nuevo. Ahora brotará. No lo percibiréis. Isaías 43:19. Los discípulos, estremecidos por la presencia tangible de Dios, comprendieron que el tiempo de la cosecha no solo refería a cantidad, sino a preparación espiritual. Debían estar listos en cuerpo, mente y espíritu. Lloraremos, pero también alegraremos, seremos perseguidos, mas nunca abandonados. Glorificaremos a nuestro Padre en todas las naciones, exclamó Andrés. Sin embargo, mientras la emoción se apoderaba de ellos, el eco de la advertencia del ángel resonó en sus mentes. ¿Quién sería este anticristo que estaba por venir? ¿Cómo podrían haber fortaleza frente a su astucia y engaño? En un instante, la habitación se llenó de un profundo silencio, donde cada uno de ellos miró a su alrededor, entendiendo que la batalla sería contra un enemigo astuto, disfrazado bajo una fachada engañosa. Y en ese silencio tenso, la verdad comenzó a germinar en sus corazones. Debemos estar preparados, no solo en nuestras oraciones, sino en el entendimiento de su palabra. Es en el conocimiento de lo que Dios ha revelado donde encontraremos nuestra fortaleza, concluyó Juan. Definido su rumbo, la anticipación de lo que vendría se mezclaba de forma inquietante con la certeza de que la victoria estaba asegurada solo en Cristo. Mientras sus corazones se encendían en fervor, un nuevo misterio comenzó a desvelarse en la mente de Pedro. Y si el anticristo no solo trae oscuridad, sino que también, en su llegada, revela aspectos gloriosos de la gloria de Dios que aún no hemos visto? La pregunta se sembró en el aire cargada de posibilidades, dejando un eco sagrado, buscando profundizar en el propósito eterno de Dios. La búsqueda de esta verdad se presentaba como el siguiente paso crucial en sus aventuras espirituales. El tiempo se detuvo en la habitación mientras los discípulos contemplaban las profundas reflexiones que surgían de los labios de Pedro. Cada rostro reflejaba tanto temor como anticipación, y el aire vibraba con la inminente revelación de un misterio que pronto se despliega ante ellos. Fue entonces cuando un tenue susurro de voz dejó de ser un eco en el silencio. No podemos permitir que la incertidumbre nos paralice. La Escritura dice, esforzaos y cobrad ánimo, 1 Crónicas 22:13.
Debemos lanzarnos a la obra, como nos ha mandado, pues la cosecha es grande y los obreros son pocos. Andrés, sintiendo la urgencia en su espíritu, agregó, hermanos, si el anticristo es un emisor de palabras engañosas, nos recuerda que debemos aferrarnos firmemente a la verdad. Y ahora más que nunca, cada uno de nosotros debe ser un testimonio del mensaje que hemos recibido, porque como está escrito, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Con cada palabra, la fe de los discípulos se alimentaba y crecía, como brasas que reavivan una llama. María Magdalena, con fervor renovado, sugirió, el momento de actuar es ahora. Necesitamos preparar un lugar de encuentro para orar y buscar de su presencia. Un lugar donde podamos fortalecernos unos a otros en este llamado. Se levantaron y decidieron dirigirse al lugar donde Jesús había instruido a muchos, un lugar apartado lleno de significado, donde su gloria se había manifestado. Al llegar, sintieron el peso de la historia sobre ellos. Cada paso inicial marcaba su compromiso de estar alineados con la misión divina. Juan, al observar la inquietante belleza del entorno, recordó las palabras del Maestro, «Soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida», Juan 8:12, mientras se instalaban, se sintieron pequeños ante la envergadura del propósito que tenían ante ellos. Pedro, sintiendo la tensión de la responsabilidad, levantó sus manos y clamó, «Nuestro Padre eterno, glorifica tu nombre en nuestras vidas. Da resolución a nuestros corazones y claridad a nuestras mentes. Ayúdanos a discernir entre la verdad y la mentira, incluso en tiempos de gran confusión. Que sigamos siendo siempre luces en la oscuridad». Los demás discípulos se unieron en un espíritu de oración, clamando juntos, pidiendo que fuercen a unir sus corazones y voces como un solo cuerpo. Mientras la atmósfera se calentaba con su fervor, el cielo parecía abrirse sobre ellos. Una nube de luz descendió, envolviendo el lugar, y la presencia de Dios se hizo tan palpable que sus corazones palpitaban, con los ojos cerrados, experimentaron un aliento divino. La voz resonante de Dios se escuchó nuevamente, «He aquí, les doy una señal. La llegada del anticristo será como un relámpago que brilla en el cielo, pero en medio de la tempestad, no perdáis la fe. Mirad hacia la luz, porque allí donde hay oscuridad, yo estaré presente para iluminar su camino. Entonces verán la verdad que he preparado desde antes de la creación del mundo». El mensaje llenó sus corazones de esperanza y certeza, aunque el misterio de la llegada del anticristo se cernía sobre ellos. Pedro preguntó en voz alta, «¿Qué señales debemos buscar, Señor?». La respuesta fue clara, aunque aún enigmática, buscaréis la verdad en la palabra y permaneceréis firmes en oración. Aquel que pierde la fe será llevado por el soplo del viento. Mas los que me buscan de todo corazón verán mi salvación. Mientras el eco del mensaje se desvanecía, los discípulos comprendieron que su viaje sería uno de constante búsqueda y dependencia en la revelación divina. Sabían que la batalla era tanto interna como externa, y que tenían que prepararse no solo con sus palabras, sino con acciones que reflejaran la luz de Cristo en cada rincón de la humanidad. La noche se cierne, pero uno de ellos susurró en voz baja, «En el final de los tiempos, los que perseveren verán la gloria de Dios». Hay un camino de redención aún por delante. Este nuevo entendimiento despertaba en ellos una paz que trascendía toda comprensión. Serpenteando en cada corazón estaba un propósito glorioso, en cada persecución, seremos quienes iluminan la oscuridad. Nuestro desafío será ser más que testigos, ser heraldos de la esperanza que viene. Y así, con la determinación encendida y corazones humildes, los discípulos comenzaron a forjar su camino, sin saber que el verdadero desafío no solo era enfrentar la llegada del anticristo, sino entender cómo su propio viaje reflejaría las promesas eternas de un Dios que siempre está a la obra en medio de su pueblo. La siguiente revelación prometía ser aún más impactante, y la pregunta flotaba en sus corazones, ¿qué otros misterios ocultos estaban a punto de ser desvelados en este tiempo de tribulación divina?
Mientras la noche continuaba envolviendo al grupo en su manto oscuro, una calma inquietante se asentó en el aire. María Magdalena, que había sentido la presión del cielo en su corazón, rompió el silencio. Hermanos, ¿qué hacemos ante la revelación que se nos ha mostrado? La luz y la oscuridad están más cerca de lo que imaginamos. El anticristo no solo será un emisor de palabras, sino que vendrá con el poder de seducir incluso a los elegidos si no estamos firmes en nuestra fe. Las palabras de María resonaron con la gravedad de un eco divino, lo que llevó a todos a reflexionar sobre la profundidad de la advertencia. Tomás, siempre analítico, dijo, necesitamos discernimiento. La Escritura nos advierte que suscitará engaños y señales que llevarán a muchos a la perdición, Mateo 24:24. No podemos ser solamente espectadores, cada uno de nosotros debe ser parte activa de este llamado. Pedro asintió con la cabeza, y debemos recordarnos mutuamente la verdad. Está escrito que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Necesitamos anclarnos en su palabra, porque ese será nuestro refugio en días de tormenta. Los discípulos se unieron en ferviente oración, pidiendo no solo protección, sino estrategia divina. Mientras levantaban sus voces, se sintió un viento suave que pareció susurrar secretos antiguos. Fue entonces cuando una figura se apareció ante ellos, un ángel resplandeciente que los miraba con gran benevolencia. «Soy un mensajero del Altísimo», declaró la criatura celestial. «He sido enviado para recordarles que en los tiempos de oscuridad, la luz de la verdad siempre prevalecerá. No temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios». Isaías 41:10. Su perseverancia será premiada con revelaciones que cambiarán el rumbo de toda la creación. Las palabras del ángel reverberaban en la sala, haciendo eco en los corazones de los discípulos. Juan, sintiendo una chispa de entendimiento, interrumpió, ¿qué se nos ha de revelar, oh mensajero? ¿Cuál es la clave para preparar nuestro espíritu ante la llegada del anticristo? Las claves, queridos amigos, respondió el ángel, se encuentran en la comunión constante con el Espíritu Santo. Les he sido enviado no solo como portador de revelaciones, sino para guiarlos en la oración. La oración firme como roca les dará fuerza para enfrentar las pruebas. Recuerden, el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4. Con cada palabra, los corazones de los discípulos ardían con una fe renovada. La conversación giraba en torno a cómo construir esta comunidad de oración, cómo ser el cuerpo de Cristo en un mundo que se oscurecía cada vez más. ¿Cuántas veces hemos sido llamados a orar? ¿Cuán vital es esto en nuestra lucha?, exclamó Andrés con fervor. Comencemos ahora, sugirió Pedro, no solo como un acto de obediencia, sino como un clamor por nuestras generaciones futuras. Oremos, no solo por nosotros, sino también por los que aún no conocen a Cristo. Que puedan ser preservados de la mentira que vendrá en medio de nuestra luz. Colocándose en círculo, cerraron los ojos y elevaron sus voces. El lugar fue llenado por el sonido de súplicas, por la unidad en la fe, y la presencia del ángel se intensificaba. Pero un misterio permanecía en el aire, haciéndose más palpable. Mientras oraban, el ángel desapareció en una nube resplandeciente, dejando entre ellos una imperiosa duda. ¿Cómo podemos, en medio de esta oración, estar seguros de que mi corazón sea sincero y que no desmaye ante la adversidad que se avecina? Aunque la oración continuó fervientemente, cada uno sintió una inquietante verdad: el anticristo no solo se manifestaría con poder, sino que haría eco en las dudas y temores que cada uno de ellos llevaban dentro. La noche pasaba, y todavía aguardaban una promesa más profunda, sabiendo que el tiempo del cumplimiento estaba cercano. Así, mientras la luna brillaba en la noche oscura, el espíritu de expectativa se avivaba. Ellos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. El horizonte estaba lleno de sombras, pero un nuevo amanecer estaba a la vuelta del tiempo. Lo que aún no comprendían era el asombroso plan de Dios que estaba en marcha,
y el ángel había dejado entrever que todo esto era solo el inicio de algo mayor que traería redención y restauración, y la pregunta latía en sus corazones: ¿cómo se entrelazará nuestra historia con el plan divino que se revelará? Mientras el grupo de discípulos mantenía su ferviente oración, una tensión palpable llenó el aire. Las sombras danzaban a su alrededor, y con cada suspiro, el peso del futuro parecía cargarse aún más. María Magdalena rompió el silencio nuevamente, sus palabras llevando un eco de angustia y esperanza. Hermanos míos, si la oscuridad se avecina, nuestra fe debe brillar más que nunca. Debemos recordar que seremos como luces en la oscuridad, reflejando la gloria de Dios en cada paso. ¿Y si el camino se torna peligroso?, preguntó Juan, sus ojos reflejando incertidumbre. ¿Cómo podremos mantenernos unidos ante la tentación de seguir las voces engañosas del mundo? Simón, apodado el Celote, alzó la mirada. La Escritura nos muestra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Mateo 24:13. No podemos permitir que el temor nos paralice. En medio de la tormenta, debemos permanecer firmes. Es en esos momentos cuando el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Fue allí, en esa frágil atmósfera, que una luz cálida comenzó a brillar de nuevo. Un resplandor dorado llenó la habitación, como un anticipo de lo que estaba por venir. El ángel volvió a manifestarse, su presencia mezclada con un aire de autoridad y amor. No se desanimen, mis queridos. Las puertas de la revelación se abrirán ante ustedes, pero primero deben entender que dentro del viento de la adversidad hay un propósito divino. Pedro se adelantó, con valentía en sus ojos. ¿Cuál es esa revelación, oh mensajero del Altísimo? ¿Qué deberíamos saber en estos tiempos inciertos? Hay 12 verdades que deben grabarse en sus corazones, comenzó el ángel, su voz resonando con el poder de los cielos. Primero, el anticristo será un maestro de la mentira y su llegada traerá una prueba sin igual. Segundo, sus mentiras se disfrazarán de verdad, engañando incluso a los más cercanos a la fe. Tercero, recordad que la oración es su arma más poderosa. Las palabras de la criatura celeste resonaban como truenos, atrayendo la atención de cada uno de los discípulos. Cuarto, los que se mantengan en la verdad tendrán que ser firmes y constantes, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Quinto, la unidad en el cuerpo de Cristo será su refugio más seguro. El grupo anotaba cada palabra, comprendiendo que lo que se les revelaba marcaba el comienzo de una épica batalla espiritual. Sexto, no hay poder mayor que el de la fe. Séptimo, el amor debe ser su fundamento, porque es la mayor señal al mundo de que son mis discípulos. Octavo, la perseverancia en la verdad les otorgará el valor que necesitan cuando aparezcan los desafíos. Mientras el ángel continuaba, el ambiente se cargó de suspense y expectación. Noveno, la palabra de Dios será su espada, y décimo, la comunidad de creyentes será su escudo. Undécimo, recordad que cada oración es un clamor que se eleva a los cielos, y en la oración no hay límites. Y finalmente, la 12ª verdad, la gloria que vendrá será más grande que cualquier sufrimiento que hayan de enfrentar. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Los discípulos sintieron como la carga de sus corazones se aligeraba, y la esperanza danzaba en sus espíritus. Con cada verdad revelada, la luz parecía brillar más intensamente en medio de la oscuridad, pero mientras se llenaban con estas promesas, el ángel emitió un último susurro antes de desvanecerse. Pero recuerden, aún hay un misterio por descubrir. La revelación de la gloria que vendrá a través de ustedes no se manifestará hasta que enfrenten el mayor de los desafíos. No perderéis la batuta ante el enemigo, porque mi mano estará sobre ustedes, guiándolos siempre. Pronto entenderán que su historia está conectada de manera sublime con el plan soberano de Dios, y la última batalla será su victoria. La luz del ángel se desvaneció, dejando a los discípulos con un nuevo fervor en sus corazones, esperando.
ansiosos el cumplimiento de divinas promesas y revelaciones que cambiarían la historia de la humanidad. La noche seguía transitando, pero la esperanza ahora ardía. Un nuevo amanecer de revelación estaba al acecho, llevando consigo un plan que trascendería la comprensión humana. Mientras las sombras de la noche se espesaban, los discípulos se miraron, aún abrumados por la gloriosa luz que había llenado la habitación, ahora apagada pero aún resonante en sus corazones. El eco de las verdades que habían escuchado vibraba en su interior, como un ardor que no podían ignorar. Fue Pedro quien rompió el silencio, su voz entrecortada por la emoción. Si hemos de enfrentar al anticristo y su engaño, debemos estar preparados en todo momento. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo más fervientemente. María, con su espíritu sensible, asintió, es verdad, Pedro. La Escritura confirma que el Espíritu nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Juan 14:26. Tomás, contemplando la gravedad de la situación, preguntó inquieto, ¿y cómo podremos discernir entre la voz del verdadero pastor y las de los falsos profetas? La confusión será nuestra compañera en los últimos días. Simón el Celote, con determinación chispeante en su mirada, respondió, la única manera de no extraviarnos es permanecer en la palabra y cultivar una relación íntima con nuestro Señor. Debemos ser como las vírgenes sensatas, siempre preparadas con nuestras lámparas llenas de aceite. Mateo 25, 1, 13. Ellos se unieron en ferviente oración, clamando al Dios Altísimo por sabiduría, protección y fuerza para el camino que se presentaba ante ellos. Las horas parecían deslizarse, y el sonido de sus súplicas se elevaba hacia el cielo. En el aire, una presencia renovada llenó la habitación una vez más, como si el mismo cielo se inclinase hacia ellos. La luz volvió a brillar, pero esta vez era suave, envolvente, invitando a una profunda reverencia. Una voz que resonaba como el trueno y suave como el susurro de la brisa, habló, mis fieles, he venido a darles entendimiento más profundo aún. Porque lo que vendrá no solo será el cúmulo del engaño, sino la oportunidad para que la gloriosa verdad brille con mayor fulgor. Los discípulos se quedaron en silencio, sintiendo el poder de lo que se estaba desenlazando ante sus almas. Escuchen estas palabras, continuó el mensajero divino. El anticristo no solo se levantará como un enemigo externo, sino que habrá tanto engaño interno que muchos estarán cegados por su seducción. Los corazones que se aparten de la oración se tornarán fríos, y los que abandonen la comunión con sus hermanos se perderán en la oscuridad. Deben recordar la advertencia, en estos días, muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Mateo 24:11, el temor reverencial llenó el corazón de los discípulos, pero en ese mismo instante, la emoción de la promesa divina les infundió una renovada valentía. Juan se inclinó hacia adelante, su voz firme. Así como nos exhortas a permanecer firmes, nosotros lo haremos. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que no nos desviaremos, y que nuestra fe será inquebrantable? Recuerden esta confianza, dijo el ángel. La victoria en esta lucha no es suya, sino del Cordero. Estén en constante oración, manténganse unidos en amor y propónganse protegerse unos a otros, porque los días que vienen son oscuros, pero no están solos. Este desafío que se aproxima testificará su fe genuina ante el mundo. No duden jamás de que aún en medio del conflicto, mi poder se manifestará a través de ustedes. Los corazones de cada uno comenzaron a arder con un propósito renovado, porque ellos comprendieron que cada prueba y desafío se convertiría en un testimonio de la gloria de Dios. Y en esto, os dejo un enigma, declaró el ángel antes de que su luz comenzara a desvanecerse. La revelación del anticristo no es más que una parte del misterio divino, una danza en la que el cielo y la tierra se encuentran. Antes de que se desplieguen los trágicos eventos finales, el plan soberano de Dios se manifestará a través de un remanente fiel entre ustedes. Pronto entenderán que su resistencia se alzará siendo el faro de una nueva era en la historia de la redención. Mientras la luz se desvanecía, los discípulos quedaron en asombro y expectativa,
sabiendo que cada palabra del mensajero sería cumplida. En sus corazones, latía la convicción de que estaban a punto de entrar en los tiempos más oscuros, pero también los más gloriosos que jamás la humanidad haya conocido. La paz del Señor les envolvía, y la esperanza brillaba ante ellos como un amanecer divino. Mientras el brillo celestial del ángel se desvanecía y la habitación se llenaba de un silencio reverente, los discípulos se miraron entre sí, cada uno con una mezcla de temor y expectativa. Algo trascendental estaba por suceder. En sus corazones, las palabras del mensajero aún resonaban fuerte, prometiendo que su fe sería probada, pero también sería glorificada en medio de la adversidad. Pedro, siempre el más audaz, rompió el silencio. Hermanos, el tiempo ha llegado para que nuestro ministerio florezca en la incertidumbre. Debemos salir y llevar la verdad a todos los lechos de oscuridad que podamos encontrar. No podemos permitir que el temor nos paralice. El mundo necesita saber de la luz de Cristo. María Magdalena, sintiendo la urgencia, añadió, este es el momento de active nuestra misión. Estamos llamados a ser testigos no solo de las palabras, sino de las obras de nuestro Señor. Si hemos recibido tanto, debemos compartirlo con los demás. Juan, el discípulo amado, se levantó y dirigió su mirada hacia los demás. La revelación que hemos recibido no es solo para nuestro beneficio. En estos tiempos difíciles, tenemos la oportunidad de demostrar el amor y la verdad de Cristo. Seremos la luz en la oscuridad, y aunque enfrentemos batallas, sabemos que la victoria pertenece a Dios. Poco a poco, todos tomaron la palabra, energizados por la certeza de que, aunque el anticristo se acercaba, la promesa de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado resplandecería con más fuerza que cualquier oscuridad. Fue entonces cuando Andrés exclamó, en su palabra está nuestra fuerza. No nos dejaremos engañar. Sujetaos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Nos sostendremos firmes en la fe. Así, entre súplicas y palabras de ánimo, el grupo decidió establecer un plan de acción. Se dividirían en grupos y se embarcarían en diferentes direcciones, llevando el mensaje de salvación y preparando a otros para enfrentar el tiempo de prueba. Antes de partir, se reunieron una última vez para orar. Cada uno se unió con fervor, clamando a Dios por dirección, protección y poder para cumplir con su misión. Pedro, en medio de la oración, elevó su voz con pasión, Señor, guía nuestros pasos. Que cada acción que tomemos refleje tu gloria y conozca la verdad. Y mientras enfrentamos las tinieblas, danos el valor para ser efectivos heraldos de tu maravillosa luz. Cuando el eco de sus oraciones se desvaneció, el grupo se separó, y cada uno tomó su senda, llenos de fe y propósito. Había una sensación palpable en el aire, un entendimiento de que lo que estaban por presenciar sería una batalla espiritual como ninguna otra. Con cada paso en las calles de Jerusalén, llevaban consigo las verdades reveladas. Hablaban con valentía ante el pueblo, dando testimonio del resucitado, de lo que habían visto y oído. Como las llamas del fuego que ardía, el mensaje de esperanza comenzó a iluminar a muchos, e incluso en el entorno hostil, la fe germinaba en los corazones de los débiles y perdidos. Los días pasaron, y las sombras del anticristo empezaron a materializarse en el mundo. Rumores de guerras, persecuciones y engaños comenzaron a surgir. Pero en medio de la confusión, los discípulos, ahora fortalecidos en su misión, se mantuvieron firmes. Cada uno de ellos se convertía en una voz de verdad, proclamando la esperanza inquebrantable que solo venía de Cristo. La comunidad de creyentes creció, y los discípulos, de manos entrelazadas, se apoyaban y animaban mutuamente a seguir adelante. La enseñanza sobre la armadura de Dios nunca había sido más crucial. A medida que la oscuridad se intensificaba, también lo hacía la luz de su unidad y amor. Finalmente, el momento esperado llegó, y la revelación de la gloria de Dios se manifestó en el mayor acto de amor. El Hijo de Dios regresó, venciendo al anticristo con una sola palabra y revelando su gloriosa verdad en toda su plenitud.
La gran multitud se arrodilló, proclamando que Jesucristo es el Señor. Los discípulos, llenos de alegría, miraron hacia el cielo con lágrimas de gratitud. Habían enfrentado la adversidad, se habían mantenido firmes en la fe, y ahora recogían los frutos de su labor. El tiempo de la cosecha había llegado, y las promesas de Dios se habían cumplido. Así se completó el ciclo, y la historia del pueblo de Dios, marcada por su fidelidad, se entrelazó con la eterna verdad y la victoria de la luz sobre las tinieblas. Serían recordados no solo como seguidores del camino, sino como los heraldos de la gloria que viene. Este es el tiempo de actuar. Necesitas suscribirte ahora al canal para permitir que más personas conozcan estas verdades. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más corazones. Además, comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. No olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver la conclusión de esta poderosa historia. Tu apoyo es crucial para la misión. No esperes ni un segundo más.